toca el tema de los dones del Espíritu. Y yo dije, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Y entonces yo cogí y encontré un libro del pastor que ya está fallecido, Kenneth Hagin, él es de Texas, o era de Texas. De San Antonio. Ajá, sí, que todavía el hijo sigue en una iglesia allá. Se llama The Holy Spirit and His Gift. Muy bueno. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que me dejé llevar básicamente por lo que el libro dice. Y en esta primera parte vamos a hablar un poco cómo la iglesia denominacional ha vislumbrado al Espíritu Santo, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo, que son dos experiencias separadas. El Espíritu Santo en nosotros, su presencia residiendo en nosotros. El Espíritu Santo sobre nosotros, que es la llenura del Espíritu Santo. Y este pastor, él viene, cómo él llega a este conocimiento, pues él lo diagnosticaron con una enfermedad, dos enfermedades graves del corazón. En eso vino esa vocecita que le dijo, pero es que tú no sabes que la sanidad, eso fue para otro tiempo y eso no existe ahora. Y él le dijo a la vocecita, pero es que aquí dice que lo que yo pida, el Señor me lo va a conceder. Entonces, él quitó para el lado esa vocecita tradicional y el Señor lo sana. Y en su juventud, ya de 18 años más o menos en adelante, él se dedica a predicar en la iglesia. Como él se dedicó a leer, él tuvo meses para estudiar el Nuevo Testamento, él sabía que había algo más. Él oyó una denominación que se llamaba del Evangelio Completo. Y entonces ellos sí predicaban de sanidad y un día él dijo, yo quiero esa llenura del Espíritu Santo. Y fue para recibirla. En su experiencia escribe el libro. Vamos a empezar con Hechos 1, 5 y al 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos que esa fue la promesa del Espíritu Santo que Jesús dejó para su iglesia. Y vamos a ver en Hechos 2, 32 al 33, Nivia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí vemos en estos versos cuando viene el cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo y Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, que para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vemos que esa promesa es, según Pedro está exhortando, para todos aquellos que creen, que se arrepienten y que aceptan al Señor Jesucristo, que son hechos una nueva criatura, es para todos y para
sus hijos y todos los que le alcancen. Ujú. Así que vemos cómo es el proceso desde cuando Jesús lo promete, cuando viene el cumplimiento y cuando Pedro le dice que si se arrepienten y creen, esa promesa también es para ellos, para todos los que crean y para sus hijos. Así que en Juan Ujú. 14, esto es Juan 14, 16. Ahí es Jesús hablando y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Así que vemos que ahí Jesús dice, habla del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Viene a residir en nosotros esta persona divina, que es el Espíritu Santo. Recibimos una personalidad divina que hace casa en nosotros. Y eso es solo el comienzo. El Espíritu Santo debe ser más real para nosotros cada día. Y cada día podemos tener experiencias con Dios y su palabra, pues el Espíritu Santo es el que nos guía. Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo, porque el mundo tiene accesible la salvación que Jesucristo le da. Pero el Espíritu Santo es el regalo que Dios le hace a su iglesia, a los que creen en él, a los que le han aceptado. ¿Ok? Así que los que no han aceptado a Jesucristo no pueden recibir el Espíritu Santo. Eso es solamente para aquellos que son ya hijos de Dios, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay algunas enseñanzas que las denominaciones, como hablamos, han pasado a través del tiempo, que no necesariamente son bíblicas. Una es que recibimos la totalidad del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, que ya todo lo que yo necesito del Espíritu Santo, yo lo recibí cuando tuve ese nuevo nacimiento y fui hecha una nueva criatura. Así que vamos a Juan 4:14. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ok? Y Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que el autor nos dice que el de Juan 4:14, cuando él habla del agua de vida, él se está refiriendo a la salvación, al agua de vida eterna que recibimos, pero que en Juan 7:37 al 39, a lo que se está refiriendo es a la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Claro que también Ajá. tiene una referencia con lo que pasó en Ezequiel, cuando vio la visión de las aguas salutíferas, que el agua salía y era un agua que llegaba sobre terreno que estaba seco y lo hacía productivo y todo crecía y todo era más próspero. Todo lo que el agua esta tocaba se Daba vida. hacía mucho mejor, sí, daba mucha vida. Entonces, es una visión que está en Ezequiel, nada más que para que veas que tiene cierta relación, que esto no es que a mí se me ocurrió la figura del agua de vida porque sí, no, es que esto tiene un antecedente, ¿no? Ay, sí, en el Antiguo Testamento. Muy bien, gracias. El agua es un tipo del Espíritu Santo, pero está hablando de dos experiencias diferentes, salvación y la llenura del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nos revela a Cristo, que nos es testigo de que somos hijos de Dios, es
el que también me da enunciación en lenguas. Es el que en esa llenura nos da algo más. Podemos ver que son dos experiencias diferentes. Como bien hablábamos, Nilda, me acuerdo que era la que decía que el Espíritu Santo es el que nos guía a confesar a Jesucristo, pero también ese mismo Espíritu Santo es el que nos otorga esa llenura del Espíritu. Y por eso dice, beber del río de aguas de vida hasta ser saciado. Y es en esa saciedad que somos saciados entonces con la llenura del Espíritu Santo. La pregunta, ¿cómo podemos saber que tenemos la llenura del río de agua de vida después de ser llenos del Espíritu Santo? Buscamos en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que vemos que la señal de esa llenura era cuando comenzaban a hablar en lenguas. ¿Tú estás planteando eso como un condicional? No, eso es, le demostraba a los discípulos que habían sido bautizados. Cuando ellos empezaban a hablar en lenguas, los discípulos ya sabían que sí, que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Particularmente en esa ocasión, en ese momento, en esa experiencia particular. Pero todos los que son bautizados en la llenura del Espíritu Santo hablan en lengua. Esa es parte de esa llenura. Pero acuérdate que la lengua es un don, que no Es todo el un mundo don y tiene no que todos. tenerlo. Por Exacto, eso, no todos lo Y pues, tienen. o sea, que yo creo que en sí se refiere en ese momento dado, esa fue una manifestación esa fue la como señal. para confirmar que estaban Exacto. en el En ese Espíritu Santo, momento. pero que Y se en da ese en esa momento experiencia. y aún Podría darse, todavía ahora. podría Claro, darse, se pero- puede pero dar, claro. El punto mío es que no Sí. necesariamente se No es puede un medir la condicional. llenura solamente si yo hablo lengua. Hay otra enseñanza o otra corriente que dice que no has sido verdaderamente salvo si no has hablado en lengua, que es el otro extremo. Si tú no has hablado en lengua, pues tú no estás salvo. Y eso no es cierto tampoco. Es Sí, como como, tú dices, que es un extremo, porque yo entiendo también, como decía Jimmy, que en ese momento es que tenemos que ver en el contexto histórico, que ahí Claro. era una necesidad imperiosa, esa manifestación del Espíritu Santo para que entonces los que estaban allí, que no hablaban la misma lengua de los discípulos, Y pudieran recibir el entendieran. mensaje. Claro, Así que era claro. había una necesidad. O sea, no es que solamente los que tienen el don de lenguas tengan el Espíritu Santo, pero sí tiene que tener el Espíritu Santo dentro para tener la capacidad de recibir ese don específico, que son dos Claro. cosas diferentes. exacto, Claro. tú eres También- salvo y no necesariamente tengas que hablar lengua. Y también en ese Claro. momento, ellos no tenían todo el conocimiento que tenemos nosotros, no tienen la Biblia que tenemos nosotros. Ujú, Y sabemos ujú. que el Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras. Sí, pero yo no sé, me corregirán ustedes que saben un poquito más de eso que yo, que en ese Dime. momento específico ellos no hablaron lenguas angelicales, como algunas personas ahora en nuestros tiempos cuando hablan en lengua, hablan un idioma que nadie puede Sí. interpretar. En ese momento lo que hicieron fue que hablaron lenguas extranjeras Sí, para pues poder que las otras eso- personas que eso es estaban ahí, correcto. otros Sí. idiomas, para que Sí. las otras personas pudiesen entenderlo. Entender. Porque yo así lo he entendido y lo he leído en otras traducciones y en Ujú. No, algunas sí, eso predicaciones sé es que lo he escuchado. correcto. El Señor le dio las lenguas de la gente de los diferentes países que Estaba habían ahí. ido a la fiesta. Sí, eso era Claro. lo que iba a comentar, que en el versículo 4 y 5 es bien claro, ¿no? Empezando con el 4 que dice que el Espíritu les dio, ¿verdad? Para que hablasen, pero el 5 es bien claro y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, Exacto. como dice Benjamín, ellos escucharon hablar en sus propias idioma. lenguas a todas estas Sí. personas. Y Sí. entonces ahí realmente, o sea, pensaron que estaban ebrios de todos modos. Hebreos, Sí. claro. Porque ellos eran judíos que habían acudido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Exacto. Y entonces ahí es que, exacto. Dios es Padre solamente de los que han nacido de nuevo. Y a ellos Dios el Padre da el don o el regalo. A mí me gusta la palabra mejor regalo,
porque el don como que no es para mí, como que me confunde, pero si me dicen un regalo, Ujú, yo sé que me lo claro. das gratis y me lo das, pero un don es, yo no sé por qué, como que lo identifico con otra, más que con un regalo, no sé, diferente, pero es más fácil para mí. Ok, seguimos en 2 Corintios 5 al 37, la nueva criatura. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Así que cuando nosotros somos hechos una nueva criatura, somos un odre que está listo para esa llenura del Espíritu Santo. En Hechos 8:17, Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. por la imposición de manos, eran que estos nuevos creyentes que habían nacido de nuevo recibían el don del Espíritu Santo o el regalo del Espíritu Santo. ¿En qué momento fue ese? ¿Tú te acuerdas? Eso fue cuando Felipe Predica en Samaria. predica en Samaria, exacto. Ellos Y no sabían sobre el Espíritu Santo, ¿no? no, Felipe predica y los evangeliza, pero no ora por ellos por el Espíritu Santo. Y la iglesia en Jerusalén, cuando se entera de que ellos habían sido convertidos, pero que no tenían la llenura del Espíritu Santo, mandan a Pedro y a Juan para que impusieran las manos sobre ellos y recibieran el don del Espíritu Santo. Lo que pasa es que es también otro caso aislado, porque realmente ni siquiera necesitaba imponerle las manos porque tuvieran el Espíritu Santo, porque ese es un don y lo da el mismo Espíritu Santo. En ese momento, como tú dices, que ellos están empezando, es cuando la iglesia primitiva está Por eso que empezando. todavía no había el conocimiento que tenemos nosotros ahora. Exacto. Entonces, Pedro como representante de cierta manera de Jesús, pues Y en el ministerio de Felipe, él era evangelista y a la vez él hacía muchos milagros, pero por alguna razón que aquí el pastor Hagin explica que es porque el ministerio de Pedro y Juan era más en la impartición de la llenura del Espíritu Santo que Felipe, que era misionero, evangelista y hacedor en milagros y sanidad. Blanquita, Dígame. aquí me diste tú Hechos 8, del 5 al 8, y aquí explica un poquito esto antes, del 17. Ok. Versículo 5 dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y en el 8:12, que me has dado, también dice: pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Ok. Pero entonces habían sido bautizados, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo, porque en esa época de la iglesia primitiva, por lo general, tan pronto ellos creían y eran bautizados, la llenura del Espíritu Santo venía sobre ellos, como en la historia de Cornelio, que la vamos a ver más adelante. Cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, que ellos aceptan al Señor, ellos salen automáticamente hablando en lenguas. Sí, Blanquita, Sí. digo, no, es que el 16 me parece que eso que estabas diciendo lo dice más claro todavía.
Porque dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que Ujú. sí, en ese momento hay una distinción, ¿no? Exacto. Porque yo una vez hice la pregunta también porque quería saber cuándo el Espíritu Santo entraba en la persona. Y entonces le hice la pregunta a alguien y pues la persona, o sea, me contestó de una forma y yo tuve que seguir leyendo para poder realmente entender que realmente la llenura del Espíritu Santo viene a nosotros una vez nosotros aceptamos, ¿no? Tengo el arrepentimiento, acepto a Jesús y no tengo que esperar al bautismo, ¿no? O sea, la llenura del Espíritu Santo va a estar en mí. O sea, el bautismo se convierte en un simbolismo ¿verdad? Sí, es cuando tú crees, pero no es la llenura lo que viene a ti. Exacto, Viene a residir el Espíritu Exacto. Santo en ti. Ok. La llenura del Espíritu es distinta. Por eso es que yo estoy como Sí. yendo poquito a Ok. poco, porque es que son dos experiencias diferentes. Sí, al Y tú aceptar a Jesús, recibe el Espíritu Santo, pero todavía no tienes la llenura del exacto. Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es la experiencia de Pentecostés, porque Jesús mismo le dijo, es que me voy a adelantar, no importa. Sí. Es interesante, a mí siempre me había llamado la atención. Déjame buscarlo. Ay, Dios mío, yo quería ir poquito a poco. No, pero está bien porque, o sea, creo que ahora entiendo un poquito, ¿verdad? Y tal vez, fíjate, Porque tanto fíjate, tiempo lleva y no entiende todos los detalles. Pero yo recibo, pero la llenura no está ahí. Ahora, cuando te explicas un poquito más de la llenura, tal vez, ¿verdad? Completamente puedo ver el picture, ¿no? por eso es que Jesús le dice, váyanse al aposento alto para que reciban y vendrá el Espíritu Santo y recibiréis poder. Porque eso es lo que nos O trae, sea, la esa llenura es la llenura que nos da el es la que me lleva el poder. poder. Ah, ok. Exacto. Ok, excelente. Más adelante se explica, pero a lo mejor no lo debe haber hecho así como lo hice. Cuando el Espíritu Santo viene a residir en nosotros, que es cuando nosotros confesamos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él viene a consolarnos, Él viene a guiarnos, Él viene a todas estas otras cosas que son parte del Espíritu Santo, pero a que podamos tener en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que fue lo que Liana enseñó, ese fruto que se produce en nosotros, pero que es a través del que reside en nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero la llenura es para ejercer en poder sobre los dones. Pues vamos a seguir por ahí para abajo. Otra cosa que te quería comentar, y no sé si luego, ¿verdad?, entras en ese detalle, pero me llamó la atención que en el libro de Hechos, en ambos de los casos que hemos visto, se menciona bien claro que la gente estaba unánime. Porque todos estaban en el mismo espíritu, todos querían lo mismo. Sí. Y esa es la unanimidad de espíritu, cuando Por- todos ellos querían lo mismo. Fíjate que Jesús cuando habla, vayan al aposento alto y esperen en oración para que venga entonces la promesa, el Espíritu, y seáis llenos de poder. Dice la misma escritura que habían como 500 personas allí, pero en el aposento alto, cuando el día del Pentecostés solamente fueron 120. O sea, que los otros restantes no tenían esa unidad de espíritu que estos 120. Era necesario para poder, ¿verdad?, completar el Exacto. turno. Para que, yes, yo creo que sí. Y por eso es importante que los hermanos estemos unidos en el mismo espíritu, porque eso hace que la iglesia sea poderosa. Esa es mi opinión, ¿verdad? Estamos hablando de las cosas que se han enseñado en las denominaciones a través del tiempo. Otra cosa es que ellos enseñan que el bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo pasó cuando el último apóstol murió.
porque como ellos imponían las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo, al morir el último apóstol, pues ellos, ¿quién iba a imponer las manos? Pero Por eso ahí se fueron a la excepción, por eso te digo. Ahí que cogieron eso como que era el único requisito para poder recibir el Espíritu Santo. exactamente, pero erróneamente. Por eso. Porque, exacto, porque si vemos, vamos a buscar ejemplos de que eso es incorrecto y vamos a buscar Hechos 9 del 10 al 12 y el 17 también. Hechos 9 del 10 al 12 dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegas, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí vemos, y estamos hablando ahora de después de la conversión de Saulo, cuando él cae del caballo y le dice al Señor, a Jesús que le está hablando, le dice Señor, y el Señor le dice, pues ve a tal sitio. Vemos en esta historia que el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice, ve allá para que vea la vista. Y entonces en el 17, Isa. Sí, dijo, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Okay, así que vemos que Ananías no era un apóstol y sí, el Señor le dio la capacidad de ponerle las manos a Saulo para que él recibiera el Espíritu Santo. Así que esa teoría de que con el último discípulo eso dejó de existir es errónea, porque la misma escritura nos da el ejemplo, y este es uno solo de los ejemplos, pero hay otro. Ananías, como siervo del Señor, tenía esa potestad de ponerle las manos y que recibiera Saulo el Espíritu Santo. Así que el regalo del Espíritu Santo es para todos los que creen hoy, como lo fue para los creyentes de la iglesia primitiva. Es para todos. Dios se está moviendo entre sus hijos, entre su pueblo, independientemente de los límites denominacionales. Podemos entender más claramente los deseos de Dios para que todos sus hijos reciban la promesa del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de que la experiencia de salvación y del bautismo, que era lo que estábamos hablando ahorita, Rupi, es diferente a la llenura del Espíritu. ¿Ok? Tengo una pregunta. Ajá, dime, perdón. Tengo una pregunta que siempre la he tenido ahí y ojalá y hoy pueda pues dilucidar una vez por todas. Todo ser cristiano que haya aceptado a Cristo también tiene dones, porque a veces tú estás en la iglesia y tú sabes que estás rodeado de gente que siente que no tiene dones. Eso es una cosa que reciben solo algunas personas que están comprometidas de una manera superlativa con Dios. Entonces, yo creo que en el devenir del tiempo el Señor te va a dar dones, claro que sí, dones que se ajustan realmente a tus capacidades también, ¿no? Pero no sé, siempre me ha quedado la duda, ¿morirán algunos cristianos sin tener ningún don? Porque yo sé de gente que ha estado sentada al lado mío y sienten que eso no es para ellos porque de alguna otra forma también siento como que son personas que no han asumido el cristianismo como un compromiso. La y prefieren mejor conversión. mantenerse sí, y no lo asumen como un compromiso y mejor no caminar sobre ese terreno porque es muy comprometedor y como no quieren asumir un compromiso, mejor prefieren seguir viniendo a la iglesia,
y calentas asiento y ya con Sí. eso cumplo con Dios. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí. si de alguna u otra forma las personas cuando aceptan a Cristo y son bautizadas, y yo para poder decírselo a otros, esto no es una cuestión como que te llega automáticamente y ya recibiste los dones y para adelante, porque yo también tengo que saber porque no va a depender también de mi conocimiento, sino de la sabiduría que el Espíritu ponga en mí para saber cómo administrar eso que el Señor me está dando, ¿no? Es una cosa que El no que hay te un da la manual. sabiduría es el mismo Espíritu. ¿Ok? Ajá, El mismo claro, Espíritu claro. Santo. No, lo que quiero que entiendas es que no es que yo soy yo el que va a administrar eso, lo Ujú, administra el Espíritu ujú. Santo Eso que es está en amén. mí, y en eso estoy claro. Pero me ha quedado siempre la duda, ¿habrá gente que no lo tenga? En la Biblia dice que todos los creyentes tienen por lo menos un don. Así Ok. mismo dice la Biblia, por lo menos un don. Lo que puede pasar es que tú tengas el don y no lo uses. La fe es un Porque, don. porque no tienes el compromiso, como tú dices, ¿verdad? Y quizás Exacto. él Claro. ni siquiera ha descubierto cuál es su don. Porque hay dones que son visibles, ¿verdad? Como el que canta, el que pinta. Pero hay dones que quizás el poder conversar O y el animar a orar, otra persona, eso es un don, el tener esa capacidad de animar. el de O el don oración. de ser una persona, ¿cómo se dice? Dadivosa. Una persona que Sí, que consuela. Esos son dones que quizás muchas personas pues ni se ven. A lo mejor hay personas que tú no sabes que tienen un don y a lo mejor en su casa hace una llamada a las personas enfermas, consuela y le das ánimo. Y eso es un don. Y eso es un don que el Espíritu Santo le puede haber dado a esa persona. Que quizás no es Inclusive, visible. inclusive la fe es un don. Ese es el primer don que recibimos, la fe, para nosotros aceptar, creer que Jesucristo es nuestro Señor. Eso también, la fe es un don también. La Pero fe, quizás la también para fines fidelidad, básicamente. Angelita, valdría la pena, creo yo, definir entonces qué es un don y qué es un talento. Pues ahorita Blanquita me imagino que hará eso, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a seguir. Porque Pero los yo talentos te iba a o contestar. habilidades, perdona, los talentos o habilidades son dones naturales, pero los dones del espíritu es otra cosa. Ya tú vas a ver cómo Blanquita lo va a definir más tarde. Benjamín, yo según hablabas, me vino a la mente la escritura de Efesios. Por eso, Jimmy, Efesios es bien importante. En Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó para nosotros, los que íbamos a creer en Él, unas obras para que hiciéramos. Y esas obras, entiendo yo, que las hacemos a través del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Así que yo creo que es cuestión de compromiso del que llega a la iglesia y dice que aceptó a Cristo, pero se conforma con la iglesia, lo que es un centro de socializar, es un centro de terapia, de oír una palabra que me hace sentir bien, pero me voy y toda la semana me olvidé. O sea, yo creo que es una cuestión de compromiso y de búsqueda de profundidad de mi relación con Dios. Y ahí yo creo que entonces hay diferencia entre uno y otro. Creo yo, no sé. También recordar que Dios pedirá cuentas si no usamos esos dones. Yo quería compartir algo. Dios espera que tú uses tus dones. Isa. Sí, yo estoy pensando en que en mi conversión, en el año 2003, yo era muy temerosa a los ladrones, a los asaltos. El Señor lo llevó a que yo predicara en todos sitios. Vi que sí era un don del Señor que Él estaba puliendo, porque conforme en estos años, yo no puedo estar un día sin buscar a alguien realmente que tenga que compartirle el Señor, porque pienso que es la salvación tan grande que Él nos ha regalado. Y también es un don, pienso, porque el Señor pone esa facilidad para que encuentre el momento, que bueno, es Él trabajando, ¿no? Su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está morando en mí, Él lleva a cómo tengo que llegar a la persona en 3 minutos.
Pues vamos a hablar ahora un poco de que son dos experiencias separadas, la salvación y el Espíritu Santo, y vamos a la historia de Felipe en Samaria. Eso, Benjamín, tú eres el que lo tiene, ¿verdad? Hechos No. 8, 5. ¿Quién tiene Hechos 8, 5 al 8? Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad, desde el 5 al 8. Y de ahí sigo el 8:12. Al 12. El 8:12 No, sí, el 8:12, perdón. dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y del 14 al 17 dice así, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, repitiendo, vemos que cuando el Espíritu reside en nosotros, ese es el que nos lleva a aceptar a la salvación, a la vida eterna. Pero entonces hay otra experiencia que es la que se llama la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos 2:4. Okay. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, así que ese es el día del Pentecostés y vemos que fueron todos los que estaban, los 120 que estaban en el aposento alto. Así que vemos que esta experiencia sigue, es después de que ya hemos sido hechos nueva criatura. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Me llama la atención que en ese versículo que se estaba leyendo, había un señor Simón que trató de comprar esa llenura del Espíritu. Sí. Y yo dije, pues Dios mío, y el hombre después le dijeron, óyeme, pereca a todo ente, y le dijeron un poco de cosas feas, y el hombre, ay, oren por mí para que nada de lo que ustedes me dijeron me pase. Sí, y ellos fueron para adelante, pero intentó comprar con dinero eso que estaban dándole al imponer las manos a la gente. Sí, para su beneficio y para su Claro. egocentrismo. O sea que por eso fue que le dijeron todo eso y por poco le cae un rayo encima. Por eso fue que se asustó tanto. Ok, vamos a hablar en el otro ejemplo de la conversión de Pablo. Vamos a buscar Hechos 9 del 1 al 9. Ya eso hablamos de eso, no lo busquen. De esa conversión de Saulo. Hablamos de eso ya de Ananías, Sí. cuando Ananías impone la mano y recibe el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a la casa de Cornelio, Hechos 10, 45 al 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí se ve el cambio, no solamente para los discípulos, sino Claro. para los que estaban Gentiles allí. también. Exacto, Gentiles porque ya eran también. gentiles. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hasta ese momento los judíos cristianos se creían que eso era solamente para ellos. Exacto.
Para los Pero- judíos se les hacía difícil entender de que Dios podía estar con otros que no fueran ellos. Porque ellos pensaban que eran los únicos. Sí, el pueblo escogido y nadie más. Así Eran que enemigos, de hecho. nacer de nuevo no es solo una experiencia, más bien es recibir la presencia residente de Dios, del Espíritu Santo. No hay necesidad de ningún creyente para sentirse alguna vez desconsolado, incómodo, abandonado o solo, porque ya el Espíritu Santo que reside en nosotros es el que nos enseña y vive en nosotros. Él nos consuela, Él nos guía. ¿Ok? Vamos a buscar en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí yo estaba viendo los versículos que le anteceden, sobre todo el 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que ahí una vez vemos, ¿verdad? Y que pues diremos a esto, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese, amén. Y aquí estamos viendo de la relación con Dios que nos sustenta. Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto nos da a nosotros el valor para caminar en nuestra vida, porque esa es una palabra que nos llena de valor para enfrentar la vida sin temor. ¿Ok? Sobre todo en los momentos en que el Señor te envía, ¿verdad? Te da un mandato de que vayas y hagas o vayas y prediques. Y en este tipo de cosas que el Señor demanda de nosotros, pues ahí es donde tenemos que echarle mano a esta palabra en el sentido de no temer, porque podemos estar seguros que pase lo que pase, Dios está con nosotros y al creerlo firmemente, ¿verdad? Pues podemos decir quién contra nosotros. Eso es amén, hermana. Muy bien dicho. Así que en Hebreos 8:6 dice que tenemos un mejor pacto establecidos en mejores promesas. En el Antiguo Testamento Dios era por Israel y con Israel, pero no estaba en Israel. En el Nuevo Testamento Dios está con nosotros y por nosotros, pero aún algo mejor, Dios está en nosotros. ¿Ok? Segunda de Corintios 6:16. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. O sea, que todas esas cosas son las que se producen en nosotros. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios, la presencia del Señor, el poder del Señor estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí era que estaba la presencia del Señor. Pero en el nuevo pacto es en nuestro cuerpo, que ya se ha convertido en su templo. Dios no vive en un edificio hecho de manos. Él vive y reside en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y esa es la residencia del poder del Espíritu Santo en nosotros. Él reside en nosotros por siempre. Y hay una escritura que nos dice que mayor es el que está en el mundo, en Juan 4:4, que nos dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y es como decía Nilda, si creemos que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, vamos a caminar como triunfadores. El Espíritu hace y es todo lo que la palabra dice de él. Así que si leemos la escritura y creemos en fe, porque él hace todo lo que dice de él. En las escrituras hay dos grupos de 9 cosas relacionadas al trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Las primeras 9 son el fruto del Espíritu, que son el resultado de la presencia residente del Espíritu Santo en nosotros,
los creyentes, que está en Gálatas 5, del 22 al 23. Y vamos a leerlo, aunque ya lo sabemos, pero... Que dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero vemos que si el Espíritu Santo no está en nosotros, ese fruto, porque es uno solo, no lo podríamos hacer, porque es a través de él que nosotros podemos entrar, y en la manera en que nosotros dejamos, en la manera en que permitimos que él crezca en nosotros y nosotros, nuestra personalidad disminuya, es que vamos a alcanzar que esos dones se manifiesten completamente. Las otras 9 cosas son los 9 dones o regalos del Espíritu, que son el resultado del poder de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo residiendo en nosotros nos consuela, nos aconseja, nos ayuda, intercede por nosotros, es nuestro abogado defensor, fortalecedor y es nuestro apoyo. El ayudador reside en nosotros, nos guía en los problemas de la vida, nos guía hacia la verdad de la palabra de Dios, nos testificará de Jesús, glorificará a Jesús y será nuestro maestro. Si somos conscientes de él que reside en nosotros y si creemos la palabra de Dios, entonces no importará a qué o quién enfrentemos en la vida, no tendremos miedo. Ok, ahora vamos a seguir con el tema de la llenura del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, el que reside en nosotros. Ahora vamos a hablar sobre nosotros. En inglés dice upon us. Ok. Vamos a buscar Juan 20, el que lo tenga, del 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ok, esto es bien interesante. Esto era lo que yo iba a hablar ahorita. Porque le dijo eso ahí y después los manda a que se fueran al aposento alto. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Yo les voy a explicar y a mí me tiene mucho sentido y por eso lo puse aquí. En ese momento en que Jesús sopla sobre ellos para recibir el Espíritu Santo, es la experiencia del nuevo nacimiento. Acuérdense que los discípulos en ese momento son regenerados por el Espíritu Santo. Ok, déjame ver si yo no me enredo. En la experiencia del Cristo resucitado es que los que están en el aposento alto son llenos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos no habían, Cristo era su Señor y Salvador, pero ellos no habían sido hechos todavía una nueva criatura. Y él explica que cuando Jesús dice recibid el soplo del Espíritu Santo, es para que reciban esa residencia primera del Espíritu Santo en ellos, para que después entonces, en el día del aposento alto, recibieran la llenura del Espíritu Santo. Esa primera ocasión eran los 12 discípulos solamente, ¿no? La primera Sí, ocasión. exacto. Por eso. Exacto, exactamente. Así que en ese momento, pues los discípulos reciben esa primera llenura, esa primera impartición de que el Espíritu residía en ellos para después recibir el poder. En Hechos 1 Que del tú 5, hablas y Lo que viene pasa a es que mi en el mente aposento, Judas. Que tú hablas y me viene a la mente Judas. No sé por qué empezaste a hablar y vino, ok, todos recibieron el Espíritu y todas las cosas, pero fíjate, ¿no?
que indiferentemente de cómo terminó la historia, Judas estaba ahí. No, ya Judas no estaba ahí. No, Judas ya se había ahorcado. Pues eso fue No. Sí, ya ¿Eso fue ya no antes? estaba. En Sí, el aposento alto ya no estaba. No, Ah, ok, porque esto es en ya, Juan aposento alto, 20. Esto es en Juan Ok. 20. Ok, Ya ok. Judas se había Ya, Lo que ahorcado. pasa es que la promesa ya. se cumple el día del No aposento. estaba. Ah, sí, sí. Exactamente. Porque dice, habla Ok. del costado y de las manos en el 20. Ok, como en Panamá dicen un refrán, comí caballo. Ya había resucitado. Sí, Mira, ya había Comí caballo, no sé. resucitado, pero no había todavía Subido. ascendido. Exacto. Y se había presentado ante el Padre, como él decía. Bueno, anyway. Blanquita, es que el 23 no lo entiendo. En el contexto del el 22 con el 23. Ok. Vamos a ¿Qué ver si dice? ¿Qué dice? Leer otra vez. El 22 decía, voy a leer el del 29 y 23, dice, Sí, y lee. habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es como que la etapa del el perdón de pecados, pero no estoy bien clara, y no sé si, Isa, si en tu versión la podemos ver ese 23 y ver cómo lo dice. Juan 20, 23. Yo lo que entiendo es que el Señor le está diciendo la autoridad que le está dando. Que ellos están recibiendo autoridad. Bueno, la Pero misma que en un momento dado recibió, creo que fue, no fue Pedro, cuando le dijeron que lo que atares aquí, lo atarías también en el cielo. Ujú. De Es, hecho, es una figura similar. ese versículo lo usan como para dar fundamento a la absolución de pecados. Se utiliza en ese contexto. En la nueva versión, traducción viviente, creo, no, la versión internacional, dice, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Hay que ver el contexto un poquito más amplio. Fíjate, Pero, yo pienso, según estás leyendo, Miguel, me viene a la mente cuando esta gente que vendió su casa fueron delante de Pedro, fue, Ananías y Zafira. ajá, que ahí no hubo perdón. O sea, Pedro no le dijo, eres perdonado, sino que ahí por lo que ellos habían hecho de mentir al Espíritu Santo, ahí ellos cayeron muertos. No sé por qué me viene a la mente eso, de que en ese momento no hubo perdón. Sin embargo, cuando Simón quiere comprar el Poder. el poder, yo no sé si, ¿verdad? Si estoy correcta, pero es que me viene a la mente. Al momento no le pasó nada. No Él le quedó pasó ahí nada porque reclamando. pero él se arrepintió y le dijo, no oren para que no me caiga un rayo encima, porque él Ajá. sí se asustó. Él sabía que le podía pasar algo bien malo. No Sí, sé si tendrá que ver en algo así en ese aspecto. en eso, o sea, cuando yo le dije, esto pues hay que cogerlo en contexto no solamente del versículo, sino son de los textos que se prestan a muchas interpretaciones. Inclusive yo pensé que tú ibas a mencionar las indulgencias de la era media, cuando se perdonaban los pecados. Por eso que son textos que como que hay que cogerlos en la amplitud de lo que viene a ser Y en el contexto. el mensaje de Jesús en términos de lo que nosotros vamos a hacer. O sea, es lo mismo que la piedra, la roca, cuando dice que Pedro va a ser o le menciona a Pedro que sobre esta roca voy a levantarme. Sí. Exacto. Sí. O sea, que hay que verlo también como que es parte de una enseñanza. O sea, que estamos hablando, fíjate que nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios. Y en ese contexto nosotros tenemos el poder de que otras personas puedan conocer y puedan ser salvos y puedan conocer también la salvación de Jesús. O sea, que no necesariamente
la interpretación tiene que ser una interpretación literal de lo que tenemos ahí frente a nosotros en esos 3 versículos. Sí, pero me causa la duda, Miguel, porque es que, como digo, como le precede al hecho de que recibieron el Espíritu Santo y Jesús ya se iba, ¿no? Iba a ascender. Y le estaba dando, ¿verdad?, unas directrices a los discípulos de llevar a cabo, ¿verdad?, de propagar su palabra. Pero también, digo, me da la impresión por el versículo que él le daba la autoridad también de perdonar. Sí, él le está dando una pecados. autoridad. Claro. Y al que no se lo perdonaran, como el caso de Ananías y Zafira, o sea, no se lo perdonaron y eso ocasionó todas ¿verdad?, las consecuencias. Pero no se lo perdonaron porque no se arrepintieron tampoco. Exacto, a Simón No, se y tenía su arrepintió. derecho. Sí, Claro. no, estoy de acuerdo, ¿no? No, pero sí vemos. Sí. Había una razón de ser. El problema es que muchas sectas se aprovechan de textos, ¿verdad? Y entonces quieren interpretar textos fuera de contexto con un pretexto, básicamente Claro. para su punto de Quería vista. compartir Sí, para el manipular. versículo. Léelo, Isa. Ya, pero anteriormente el contexto es que Jesús ya se fue, él ha venido, está en medio de los discípulos, dice, ¿no? Cuando ya, Ajá. y él dice, ellos se llenaron de alegría cuando lo vieron, ¿no? Y el Señor les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló, dice, sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Sí, aparentemente ahí le está dando No, pero- un poder como de juicio, Sí, entiendo pero yo. fíjate, es que Pero me parece que es a través de Cristo, ¿no? O sea, sí, Por porque todo el eso. ¿qué va a ir tiempo, ahí, no? Si ellos creen en el Señor, van a ser perdonados. Nosotros. Claro. Pero acuérdense que ahí está el Señor impartiéndole la Poder. residencia del Espíritu Santo. Por eso ellos, dice yo no sé si es ahí o más adelante, que dice que ellos se llenaron de gozo. Y después que el Señor asciende, ellos se pasaban los días esperando en el templo gozosos, dándole gloria a Dios. O sea, que ya habían esa manifestación del fruto del Espíritu Santo en esa impartición que el Señor sopló sobre ellos, ya ellos estaban en ellos. Pero no te estoy contestando lo que tu inquietud, Pero es Rupi. que las enseñanzas venían después, las enseñanzas con respecto a cómo podría actuar el Espíritu Santo en la vida del creyente, la íbamos a recibir de una manera más exhaustiva a través Por el de lo que Pablo camino, nos ellos lo iban a ir hablaba. aprendiendo. Sí, no, y después el mismo Pablo lo iba a hablar sobre el tema y los demás iban a hablar sobre el tema más adelante y los cristianos, pero yo creo que ese acto que se da al principio era necesario porque imagínate, el líder ya no está y el líder hacía cosas, él necesitaba Ahora, que ese poder todavía estuviera vivo. el ejemplo era el líder, porque Claro, ellos y entonces, estaban llamados a hacer todo lo que Jesús hacía. claro, pero entonces como el líder ya no está y él sabe que está ante un público que está totalmente ávido de conocer, había que continuar con ese trabajo y entonces por la necesidad del momento así se ejecutó. Pero cuando ya aparece la figura de Pablo y todos los demás, nos empiezan a educar del compromiso que tenemos que asumir nosotros como cristianos para que esas cosas se activen en tu vida, que ya no es una cuestión de que yo, porque soy cristiano, ya puedo perdonarle pecado a todo el mundo. No, y no es que se activen, es que se que es una cosa reciben en más tu vida. compleja. Claro, sí. claro, entonces es una educación que se recibe después. Pero Exacto. Rupi, Pero ¿cuál es por tu eso, señor inquietud? Miguel, y estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? No es que ahora todos los cristianos van por ahí perdonando pecados, sí. porque no, eso no es la intención, ¿verdad? Obviamente. No, porque es el mismo sí. Dios de Moisés, que el mismo Dios de Moisés no quería ídolos y no pueden hacer ídolos de la gente, de que, ay, mira, ese perdona pecado, entonces le van a convertir hasta una estatua, le van a hacer... Por eso, pero sí creo que nosotros como cristianos podemos reconocer cuando algo está incorrecto. Entonces, eso sí, claro. lleva a definir un pecado de una persona. Entonces, yo sí puedo señalarle a alguien y decirle,
tú estás pecando. Y entonces, porque Claro. es que muchas veces, ¿verdad? Es que cuando lo estábamos leyendo me vino a ver, porque muchas veces tú le dices pedir a Dios perdón. Tú sabes, la instrucción es ve a Dios y lleva tus pecados ante Dios, y es lo que debemos de hacer siempre, ¿verdad? No estoy diciendo que eso no sea lo Exacto. correcto, pero hay momentos en que tal vez debemos de identificarle a la persona el fallo que está haciendo. Si Sí. tú estás haciendo algo incorrecto, yo como cristiano tengo que definirle lo que es incorrecto. Claro. ¿Sabes? Me Y toca a ahí mí. O estás sea, yo poniendo creo que no, y ahí pones en práctica la sabiduría que el Espíritu te está dando, el discernimiento que el Espíritu te está dando para poder hablarle a la persona de una manera que lo pueda aceptar y pueda gestionar el cambio, ¿no? Sí. exactamente. Ahí tiene que Pero haber es un parte del poder discernimiento. del Espíritu Santo en la Y de la persona. autoridad que te da. Exacto. Exacto. Ujú, Claro. ujú. De la Fíjate, esto autoridad yo que lo te veo da. en el contexto, el domingo pasado yo creo que estábamos, o mencionamos en algún momento, el hecho de que Jesús siempre cuando me viene siempre a la mente el ejemplo del paralítico, cuando él le dice tus pecados te son perdonados y tienes ese poder de aceptar, o sea, de dar el perdón porque ha habido un arrepentimiento. Esta persona en este caso viene reconociendo que él es el que tiene el poder de sanarlo. Y él le dice, pues mira, yo más que eso te doy el perdón de pecado. Otro lado, ¿a quién se le está diciendo esto? O sea, esto no es algo que está por ahí, el primero que lo encuentre, pues coge y empieza a disparar perdón y a disparar culpa, sino que se lo está dando a los los discípulos. cristianos, a los discípulos, o sea, personas que van a ser llenas del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo los va a guiar. No es que yo voy a decidir, no es que ahora yo soy juez, sino que yo Claro. tengo el poder de que yo presento el Evangelio, yo presento el plan de Dios, y si la persona se arrepiente, pues ya esa persona yo le puedo dar la seguridad, la certeza de que mira, el Señor te ha perdonado, o sea, tus pecados te son perdonados porque tú has aceptado al Señor como tu Salvador, vete y no peques más. O sea, no es cuestión de que yo pase por ahí, mira, vamos a perdonarle los pecados a no, o sea, hay que cualificar cómo uno hace eso, pero sí, estamos No, hablando claro, claro. de que Pero todo eso el se da dentro del caso, concepto de que son personas que estamos buscando hacer la voluntad del Señor, conocerla y pues sí, tenemos esa autoridad porque la da ahí, o sea, la autoridad porque nosotros, más que la autoridad, yo diría que el conocimiento de que Dios pues te da el perdón, no porque te has arrepentido, o sea, creo yo que es una relación muy íntima entre la persona y Dios, o sea, más que lo que yo pueda decirle. sí, pero yo creo que es bien importante que el cristiano, aquí como cuando Pedro, ¿verdad? Llegó la persona a tratar de comprar el Espíritu Santo. Y Pedro fue bien claro y bien asertivo en lo que le dijo. O sea, y yo creo que es lo que, ¿verdad? Parte de poder, ¿verdad? Identificar. Le dice, tu dinero te perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero y fue bien, no tienes tu parte ni suerte. O sea, y va bien específico. Yo creo que parte de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros nos debe de llevar a poder serle bien claro a las personas y no solamente decir o hablar en general, porque a veces los cristianos, pues no ofender a nadie, no somos directos con las personas, y si tú eres pecador y tú puedes reconocer que esta persona está pecando, pues en el momento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te va también a instruir cuándo. Exacto, y decirlo en amor. Exactamente, pero hay Claro. momentos en que tú tienes que declararle a la persona, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si no, estás tú fallándole a Dios, porque es una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Hasta cierto momento siendo cómplice de ese pecado. Sí, es verdad. Claro. Es verdad. Sí, yo Por creo que tú por reconoces la omisión. autoridad. Yo creo, Ruth, yo creo que tú reconoces en ese sentido la autoridad que el Señor te da a ti, pero no olvidas, el sermón del monte siempre está ahí latente entre todas las cosas, esa humildad, ¿no? Que nos debe caracterizar para que nosotros no nos sintamos como
que tenemos la espada de Damocles o una guillotina en nuestras manos y vamos a cortar cuanta cabeza queramos, porque entonces tú te envaneces, porque tienes un poder de emitir juicio ante un montón de gente. Entonces, la humildad debe estar ahí presente en saber de que esto no viene de mí, que viene del Señor, y es que el Espíritu el que se está manifestando, y yo soy un instrumento que en este momento está haciendo la labor que el Señor quiere que se haga, que no soy yo. Yo lo estoy haciendo porque el Espíritu me dice que lo haga. Exacto. Por eso es que la oración es tan importante en la vida del cristiano, porque la oración es la comunicación directa con Dios, y lo que hagamos o dejemos de hacer tiene que ser, ¿verdad?, comunicado, y que Dios sea el que nos lleve, ¿verdad?, el conocimiento. Isa ahorita nos daba el testimonio, Isa, y es bien bonito. Yo reconozco que Dios te usa de maneras bien grandes. Exacto, y te ubica. No todos tenemos ese don para poderlo hacer de la forma que tú lo haces. Así que es una bendición tan grande del Señor. Exacto. Que tú puedas utilizar y sentarte con alguien y llevarlo y hacerlo tu meta, hacerlo en menos de 5 minutos. Es una bendición. Es un milagro. Claro. Yo quisiera que tú compartas en un momento, digo, ay no, pero compartas exactamente, porque yo creo que si nosotros aprendemos a tener la herramienta correcta, podríamos, ¿verdad?, a aquellos que veamos, porque no es a todo el mundo, pero en el momento en que veamos esa necesidad, podamos usar esa herramienta para llegar a esa persona y abrir sembrar la semillita. Exacto. Sí. El Señor, todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias, también las usa para bien. Amén. Estoy pensando en mi propia vida, y cuando me tocó dar la clase, pensaba en todo lo que el Señor hizo, ¿no? Y lo que Dios, de dónde nos ha sacado, yo decía, ¿no? Toda esa sensibilidad y esa gracia de que tus palabras, cuando las salen de tu boca, penetran al espíritu de la otra persona. Porque en tu corazón hay una gratitud tan grande por la salvación que Cristo compró para ti, por el perdón que Él te ha dado y la nueva vida, que eso sale de tu boca cuando tú hablas y toca el espíritu de la otra persona. Así que adelante, adelante en el nombre de Jesús.